eso, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense, lupus eritematoso sistémico realmente es la enfermedad prototipo de enfermedad autoinmune sistémica, ¿no? ¿Qué quiere decir que es la enfermedad prototipo? Que probablemente es la enfermedad autoinmune sistémica más clara, ¿no? Donde más claramente podemos entender cómo es que funciona, en este caso, la autoinmunidad, ¿no? Decimos que es una enfermedad sistémica porque tiene la posibilidad de afectar varios órganos, ¿no? Y sistemas. En realidad, virtualmente pueden verse afectados virtualmente cualquier órgano o tejido. Es cierto que vamos a hacer mucho mayor, nos vamos a detener mucho más en lo que es compromiso neurológico, hematológico y renal, ¿no? Que es lo que consigna su calendarización. Sin embargo, tienen que saber que en realidad no se limita a esos tres sistemas, ¿no? En realidad es una enfermedad multisistémica, pero sí es cierto que son órganos, sistemas comprometidos de manera importante, ¿no? Que muchas veces delimitan el compromiso de la enfermedad. Bien, si bien es cierto, hasta el día de hoy no se tiene clara cuál es la etiología, ¿no? Cuál es la causa de lupus eritematosos sistémicos, está claro que el fenómeno autoinmune termina generando, pues, como pueden leer acá en la diapositiva, gran producción de autoanticuerpos, ¿no? Cuando estos anticuerpos que genera el sistema inmune del paciente se unen a sus antígenos propios, van a formar unas estructuras que se denominan inmunocomplejos. Por eso es que también muchas veces pueden encontrar definida esta enfermedad como una enfermedad por inmunocomplejos. Como pueden ver acá, la relación mujeres-hombres, como en la mayoría de enfermedades reumáticas, el LES es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? En una relación más o menos de 9, 10 a 1, por varias razones, pero evidentemente ahí pesa un tema hormonal, ¿no? Lo que hace esa mayor frecuencia. No se olviden que los estrógenos se comportan como inmunoestimuladores, ¿no? A diferencia de los andrógenos que tienen más bien propiedades inmunoinhibitorias, ¿no? Entonces va por ahí un poco esa diferencia marcada que hay de mucha mayor frecuencia en mujeres, ¿sí? Respecto al grupo etario, no se olviden, el lupus es una enfermedad que suele afectar a mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, ¿no? No es raro que el debut de la enfermedad se realice entre los 20 y los 30 años de edad, digamos, es un espacio-tiempo donde puede debutar esta enfermedad de manera más frecuente. Sin embargo, en realidad puede debutar a cualquier edad, inclusive en la edad pediátrica, ¿no? Hay niños, niñas que pueden tener lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Es una enfermedad de distribución mundial, ¿sí? No hay, digamos, el lupus no, no respeta ninguna clase de etnia, de raza, ¿no? Afecta a nivel global, es una enfermedad global, sin embargo, sí es cierto que es más agresiva, suele tener mejor pronóstico en individuos de raza o descendencia afroamericana, ¿no? Respecto a los caucásicos, suele ser la enfermedad más agresiva en este tipo de etnia. La frecuencia de casos, como pueden ver en la diapositiva, está más o menos, ¿no? Hay alrededor de 30 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Por lo cual hace que sea una enfermedad relativamente rara, ¿no? No es demasiado frecuente, aunque sí hay varios estudios, varios reportes que consideran ciertamente frecuencias más elevadas, pero les vuelvo a repetir, se sigue considerando una enfermedad relativamente rara, ¿no? Bien. Eh, Habíamos mencionado, ¿no? Que definitivamente hay un rol hormonal en la enfermedad por esa diferencia varones versus mujeres, sin embargo no es el único factor, ¿no? Asociado a la etiopatogenia, definitivamente hay un trasfondo genético. Lupus es considerada una enfermedad poligénica porque realmente son muchos los genes que pueden dar ese perfil de predisposición genético para desarrollar la enfermedad, una serie de alteraciones a nivel de lo que es los antígenos leucocitarios humanos, algunas alteraciones a nivel de lo que es el complemento, ¿no? Y esa concordancia justamente entre individuos de la misma familia, ¿no? La aparición de la enfermedad en más de un individuo de la familia es lo que evidentemente, ¿no? O revela o el componente genético, ¿no? Desde la enfermedad. Dentro de lo que es los factores externos, el que es probadamente, ¿no? Asociado a desencadenar brotes de la enfermedad es, por ejemplo, la exposición a radiación ultravioleta, que ustedes saben ese es un problema importante en Arequipa, ¿no? Entonces, es un factor que tiene definitivamente asociación con la enfermedad, ¿no? Por eso que
parte del tratamiento de las pacientes con lupus eritematoso sistémico es, por ejemplo, la protección frente a la radiación ultravioleta, ¿no? Y definitivamente hay un tema inmunológico, ¿no? Es innegable. Habíamos comentado que es la enfermedad prototipo autoinmune sistémica, donde finalmente, digamos, el evento inmunológico final, ¿no? Es la formación de esta estructura, de este inmunocomplejo, la unión del autoanticuerpo con el autoantígeno. Entonces, esta estructura inmunocomplejo es la que se deposita en diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, acá les ponen de ejemplo la piel, los riñones o los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ese inmunocomplejo depositado en los tejidos del paciente es lo que le genera el proceso inflamatorio, ¿no? Bien. Y entonces uno dice, ¿y de dónde pues es que sale este inmunocomplejo, ¿no? ¿De dónde es que sale este inmunocomplejo? No se olviden, habíamos dicho que hay generación de autoanticuerpos. ¿Qué entiendo yo por un autoanticuerpo? Es un anticuerpo que está dirigido contra mis propias proteínas. Por ejemplo, acá en la imagen les están poniendo la estructura, ¿sí? Estas estructuras que ven con cargas positivas, negativas, justamente son proteínas, ¿no? Entonces, cuando el anticuerpo se une a la proteína, forma toda esta estructura que se llama inmunocomplejo. Entonces, este inmunocomplejo es responsable de gran parte del proceso inflamatorio que se ve en lupus. O sea, a partir de este inmunocomplejo es que se producen citoquinas proinflamatorias, se activa el complemento, se liberan una serie de mediadores, prostaglandinas, leucotrienos, o sea, todo eso perpetúa el proceso inflamatorio, pero digamos, una de las cosas más cruciales es justamente la formación de este inmunocomplejo. ¿Quién lo pone el anticuerpo? El propio sistema inmune del paciente, por eso se llama autoanticuerpo. ¿Y quién pone el antígeno? Las propias proteínas del paciente. Ustedes saben que normalmente los anticuerpos deben estar dirigidos a antígenos extraños, ¿no? Al antígeno de un virus, de una bacteria, ¿sí? Normalmente debe estar dirigido así. Pero en este caso, al ser una enfermedad autoinmune, el anticuerpo se dirige a un antígeno propio, a una proteína propia. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? Vamos, chicos, no sean tímidos. Confirmen, por favor. Si hay algo que no está claro, avísenme, que esta parte es un poco enredada. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Perfecto, muy bien. Y entonces uno dice, ¿no? ¿Por qué el sistema de defensa, que normalmente le debe disparar, habíamos dicho, estas estructuras, estos anticuerpos a antígenos extraños, ¿no? A virus, a bacterias, a parásitos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede que empieza a dispararle anticuerpos a los antígenos propios? ¿Qué pasa? En realidad suceden muchas cosas, ¿sí? Muchas alteraciones inmunológicas, pero probablemente una de las más importantes es que se pierden los mecanismos de tolerancia, ¿sí? Por ejemplo, acá esta diapositiva les resume que se pierden los mecanismos de tolerancia central. Ustedes saben que los linfocitos B no son células que aparecen, digamos, am, de una manera simple, ¿no? Sino que los linfocitos B tienen, ¿no? Parten a partir de los órganos linfoides primarios, no se olviden cuáles son los órganos linfoides primarios, por ejemplo, la médula ósea, ¿no? Es un órgano linfoide primario. Ahí, a partir del precursor linfoide, es que empieza el proceso madurativo de un linfocito B. Esto seguramente lo vieron en hematología, ¿no? O en fisiología, ¿no? En la parte de cómo es que se forman los linfocitos. Y entonces, a partir de los órganos linfoides primarios, como lo que es la médula ósea, entonces decíamos, este linfocito B va pasando por diferentes estadios de maduración, ¿no? Entonces, acá leen linfocito pro B, linfocito pre-B grande, linfocito pre-B pequeño, bueno, hasta formar un linfocito tal y cual lo conocemos, ¿no? Un linfocito B maduro con su anticuerpo, ¿sí? Entonces, resulta que en este proceso de maduración del linfocito, ¿no? Suceden una serie de cosas, reordenamientos genéticos, el linfocito va sufriendo una serie de modificaciones, de manera tal de que si se formara un linfocito B con un anticuerpo autorreactivo, o sea, con un anticuerpo que reaccione a las proteínas propias, ese linfocito B autorreactivo debería ser eliminado, ¿no? Debería ser inducido a la apoptosis, a la muerte celular. Normalmente eso ocurre para que no tengamos linfocitos B autorreactivos. Sin embargo, en el lupus eso no pasa, ¿sí? Vamos a ver esta otra imagen. Ah,
En el caso de lupus, como no se eliminan de manera adecuada estos linfocitos B, ¿qué es lo que pasa con el linfocito B después de que madura? Se diferencia hacia una célula plasmática, ¿no? Y la célula plasmática empieza a generar anticuerpos que al unirse a los antígenos propios, a las proteínas propias, es donde se genera el inmunocomplejo, ¿no? Y eso es lo que desencadena el proceso inflamatorio. Entonces, vuelvo a repetir, hay varios mecanismos inmunológicos, la cosa es más complicada aún de lo que suena, ¿sí? Sin embargo, probablemente uno de los mecanismos capitales es este, ¿sí? Sin embargo, hay defectos en la apoptosis, ¿no? Alteración con los receptores scavenger, realmente son varias cosas inmunológicas las que suceden mal para que se termine desencadenando esta enfermedad de lupus, pero no se olviden, uno de los mecanismos esenciales es esto, que se pierden los puntos de checkpoint, los puntos de control de la enfermedad. Bien. Pero bueno, finalmente, ¿no? Sea como sea que ocurre la fisiopatología, al final lo que tengo yo son complejos inmunes, inmunocomplejos, que se depositan en los diferentes órganos y tejidos. Y entonces alguien podría decir, doctor, ¿por qué habrán considerado, ¿no? En nuestros sílabos comentar un poco la parte hematológica del sistema nervioso y la afectación renal? ¿Sí? Ya les decía previamente, primero porque son compromisos relativamente frecuentes. Fíjense, la parte hematológica puede verse comprometida en alrededor del 80% de los pacientes, más o menos, ¿sí? La parte del sistema nervioso central, fíjense, o periférico, no es tan rara, más o menos 60% de todos los pacientes con lupus, y la afectación renal, como pueden ver acá en la diapositiva, más o menos un 30 a un 50% de los pacientes pueden tener compromiso renal, ¿no? Y este compromiso es fundamental, lo vamos a ver en algún momento, porque es el que determina el pronóstico justamente de la enfermedad, ¿sí? Bien. Pero alguien por ahí podría decirme, doctor, pero yo estoy viendo por algunos otros porcentajes bastante altos. Por ejemplo, el porcentaje de síntomas generales no es despreciable, el de la piel tampoco, fíjense, 85%, el compromiso articular 90%, ¿sí? Son también importantes, sino que muchas veces no son, digamos, amenazantes para la vida, ¿no? No tienen de repente demasiada morbilidad respecto a los otros compromisos, por eso es que de repente no se les da mucha prioridad, ¿sí? Y el ejemplo claro es este, ¿no? El lupus da manifestaciones sistémicas, da los famosos síntomas B. Fíjense, gran cantidad, prácticamente el 95% de los pacientes. Pero quizá, ¿por qué no nos detenemos a estudiarlos demasiado? Porque como pueden ver son muy inespecíficos, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, fatiga, malestar general, ¿no? Son cosas tremendamente comunes en el paciente con lupus, sin embargo, al no ser específicas, obviamente no me ayudan mucho al diagnóstico, ¿no? Pero vaya que son frecuentes. La manifestación musculoesquelética es algo que definitivamente, doctores, no podemos obviar, ¿sí? No, pues estamos en reumatología, importantísimo, ¿sí? La parte articular jamás va a ser ajena. Y entonces, fíjense, contrariamente a lo que les muestro acá en estas imágenes, lo usual es que el lupus, no se olvida, porque puede ser pregunta de examen, el lupus lo usual es que dé solamente dolor articular, es lo más frecuente, solamente de artralgia, ¿sí? La posibilidad que un lupus genere deformidades articulares, vaya que es bastante alejada, ¿sí? No es imposible, pero son los casos raros. Usualmente el lupus no genera deformidades articulares, no está catalogada como una artritis erosiva, a diferencia de lo que seguramente les han comentado en su clase de artritis reumatoide, ¿sí? Por ejemplo, artritis reumatoide es una enfermedad que sí claramente es una artritis erosiva. El lupus muchas veces ni siquiera da artritis, todo el complejo inflamatorio, ¿no? Da simplemente artralgia, dolor articular. Eso es lo más frecuente. Es cierto, algunas peculiaridades, como por ejemplo la artropatía de Yacut, sí podrían generar una deformidades articulares en el paciente con lupus, pero eso es lo menos frecuente. Como acá estamos para aprender lo más frecuente, lo más importante, ustedes deben quedarse con que lupus es sinónimo de artralgia inflamatoria, ¿no? Muchas veces migratoria, sobre todo al debut de la enfermedad, tiene esa característica de ser migratoria. Bien. Esto también, ¿no? Habíamos comentado, las alteraciones hematológicas son frecuentes, más o menos 80-85% de los pacientes. Como dice en su diapositiva, muchas veces son asintomáticas, se encuentran a veces de casualidad en los exámenes de laboratorio y, digamos, no es tan difícil recordarlas porque simplemente tienen que acordarse que todas las series se van para abajo, ¿sí? Desde el punto de vista de la hemoglobina o los glóbulos rojos, la manifestación más habitual es simplemente anemia el paciente, que tenga una anemia de trastorno crónico. Ustedes ya saben que
La anemia de trastorno crónico es la anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Cuando uno le hace la evaluación de las constantes corpusculares, es el tipo más frecuente de anemia que uno ve en pacientes con lupus. Eso no quita que un paciente con lupus pueda tener una anemia ferropénica, una anemia por déficit vitamínico, ¿no? También puede tenerlo, pero lo usual es esta anemia típica de las enfermedades inflamatorias crónicas, que es normocítica, normocrómica, ¿sí? Respecto a los leucocitos, igualito, da lugar a leucopenia, ¿no? Menores conteos de leucocitos, y lo mismo sucede con las plaquetas, se va a la trombocitopenia, ¿sí? Entonces eso es tremendamente frecuente. Sin embargo, ¿no? Pueden darse ustedes con una sorpresa, sobre todo si rotan en hospitales, ¿no? De tercer nivel, ¿no? Que esto de que muchas veces son asintomáticas no es del todo cierto, ¿no? Cuando son pacientes graves, ¿no? Que llegan a hospitalizarse por su enfermedad, sí pueden llegar a tener estos compromisos de manera severa, ¿no? Como por ejemplo anemias hemolíticas autoinmunes o trombocitopenias que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, tener cuidado con el compromiso hematológico, porque cuando se presenta de manera severa, no es frecuente, pero si se presenta de manera severa, sí puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Por eso es que está, como les decía, importante detenernos en este punto contemplado en su sílabus, porque compromiso hematológico sí puede llegar a ser bastante grave, ¿correcto? Bien. Respecto a las manifestaciones en la piel, no vamos a hablar demasiado, ¿sí? Lo típico, lo característico, lo que no deben olvidar es el famoso eritema en alas de mariposa, ¿sí? Es el símbolo prácticamente del lupus eritematoso sistémico, también bastante frecuente, ¿sí? Las lesiones cutáneas en lupus. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? No toda mejilla roja es sinónimo de lupus eritematoso sistémico, hay bastante diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, rosácea, ¿no? Una cosa que podría ayudarnos a tratar de aumentar nuestra sospecha de un eritema, de un verdadero eritema en alas de mariposa de un paciente con lupus es, por ejemplo, la característica de respetar a esta zona del surco nasogeniano, ¿no? Y uno parece, doctor, ¿y por qué respeta el surco nasogeniano, ¿no? Por qué esa parte no le afecta? No se olviden, habíamos dicho al inicio, ¿no? De la clase que la radiación ultravioleta, ¿no? Es un factor desencadenante de brotes de la enfermedad, o sea, de que la enfermedad se active, ¿no? Por lo tanto, el surco nasogeniano, no se olviden que está protegido por el dorso de la nariz, ¿no? La nariz, la pirámide nasal, le hace sombra al surco nasogeniano y ahí no llega la radiación ultravioleta, ¿no? Por eso es que es más o menos típico que esta zona del surco nasogeniano no se vea frecuentemente afectada, o sea, no la ven eritematosa, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, lo otro, también habíamos dicho, con relativa bastante frecuencia, también es la posibilidad de presentar alteraciones neurológicas en el paciente con lupus. Fíjense, 50-60% de los casos es más o menos alto, ¿no? Sin embargo, digamos, la buena noticia es que usualmente estas manifestaciones neurológicas también suelen ser muy leves, a veces son cefaleas, ¿no? Simplemente, o a veces algunos déficits, algunas alteraciones cognitivas, o sea, el paciente se olvida las cosas, ¿no? Es distraído, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que infla el porcentaje de manifestaciones neurológicas. Sin embargo, fíjense, hay un porcentaje ya evidentemente menor, ¿no? Que sí pueden llegar a ser un compromiso del sistema nervioso bastante importante. Por ejemplo, ejemplos de alteraciones neurológicas graves. Por ejemplo, la posibilidad de presentar una neuritis óptica, ¿no? Si es que hay un proceso inflamatorio a nivel del nervio óptico y ese proceso inflamatorio no se detiene, olvídense, el paciente puede quedar inclusive en ceguera, ¿sí? Entonces, no es frecuente, pero es algo para tener en cuenta. Afectaciones, por ejemplo, a nivel de lo que es el sistema nervioso central, a nivel de lo que es médula espinal, lupus tiene la posibilidad de generar una mielitis transversa, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Un paciente que tiene un proceso inflamatorio a nivel de la médula espinal puede puede terminar inclusive parapléjico o cuadrapléjico, ¿no? Si no se detiene el proceso inflamatorio en este caso, la médula espinal, ¿no? Este tipo de compromisos que hemos mencionado sobre la posibilidad de generar enfermedades mielinizantes no es demasiado común, pero hay que tenerlo en cuenta. Sí es importante porque son criterios de que es un lupus neurológico muy prendido, muy grave. Es, por ejemplo, las afectaciones como convulsiones o psicosis, ¿no? Cuando tenemos esto que se llama neurolupus, ¿no? Un lupus muy severo afectando el sistema nervioso central, sí son criterios de severidad inmediatos,
¿no? O sea, nos hacen pensar de que la enfermedad está muy, muy activa y que el paciente requiere tratamiento urgente, ¿no? Entonces eso es importante. Bien, muy bien, entonces. Y vamos al tercer compromiso importante, frecuente en lupus, que es el tema de la afectación renal. Es el tema de la afectación renal, les había dicho, bastante variable el reporte entre las series, se menciona entre 30 y el 50% de los pacientes con lupus tienen compromiso renal, pero habíamos dicho, es una de las manifestaciones más importantes a la hora de ver el pronóstico del paciente. Y entonces acá uno que se tiene que preguntar, ¿qué le hace el lupus al riñón? Fíjense, el lupus en realidad puede inflamar diferentes estructuras renales, sin embargo, lo más preocupante que inflame es justamente el glomérulo, ¿sí? Por eso es que se habla muchas veces de glomerulonefritis lúpica. ¿Por qué será importante o por qué será preocupante que inflame el glomérulo lupus? Porque no se olviden que el glomérulo forma parte de la nefrona, ¿no? De lo que es la unidad funcional del riñón. O sea, si el glomérulo está inflamado, lo más seguro es que ese riñón va a empezar a dejar de cumplir sus funciones habituales, ¿no? Entonces, por supuesto que no es para nada buena idea este concepto de la glomerulonefritis, ¿sí? Bien. Como pueden ver acá, hay diferentes estadios de nefritis lúpica, ¿sí? Son 6 estadios, acá solamente aparecen los 5 primeros. Acá me podría preguntar a alguien, ¿por qué, doctor? ¿Por qué son los 5 primeros? Porque el tipo 6 ya es la forma esclerosante. O sea, ¿qué quiere decir que ya es esclerosante? Que ya todos los glomérulos están fibrosados y es un paciente que ya requiere terapia de reemplazo renal. O sea, ¿qué pasó con este paciente? Estuvieron tanto tiempo inflamados sus glomérulos, no recibieron tratamiento o falló el tratamiento de repente que los glomérulos empezaron a esclerosarse, a fibrosarse. Entonces ya no hay glomérulo, ¿no? Es pura esclerosis, ya el riñón del paciente no funciona. O sea, la nefritis lúpica estadio 6 ya no es tratable, ¿no? Por eso probablemente ya no aparezca en este cuadro resumen que les hago, ¿sí? Pero luego el resto de estadios más o menos nos ayuda a entender qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces uno puede decir, doctor, ¿por qué existe tipo 1, tipo 3, tipo 5? ¿Por qué salen esos estadios? Habíamos dicho, no se olviden, esta es una enfermedad que se da por el depósito de inmunocomplejos. Entonces, estos diferentes tipos de nefritis lúpica se generan en consecuencia de dónde está depositado el inmunocomplejo, ¿sí? Si el inmunocomplejo está depositado a nivel del mesangio, ¿no? El tejido de sostén de las nefronas, lo que van a tener es una nefritis lúpica mesangial, ¿sí? Que usualmente, ¿no? Lo que es la tipo 1, que es la cambios mínimo, y la nefritis lúpica tipo 2, que es la verdadera nefritis lúpica mesangial, fíjense, muchas veces el paciente tiene función renal normal. ¿Por qué? Porque el inmunocomplejo está en el mesangio. Entonces todavía no está, digamos, afectando una parte importante del riñón. Diferente es cuando estos inmunocomplejos se depositan a nivel subendotelial o a nivel subepitelial. Fíjense acá hay un error. No, perdón, está bien. En tipo 3 y tipo 4 es a nivel subendotelial y en el tipo 5 es a nivel subepitelial. No se olviden, eso es muy importante, ¿sí? Estos tipos de nefritis lúpica, donde los inmunocomplejos se depositan a nivel subendotelial, se denominan formas proliferativas. Y alguien puede decir, doctor, ¿por qué se llama forma proliferativa? Porque lo que hacen es esto, miren, esto es lo que le hacen al glomérulo, digamos, esta imagen de la izquierda, tipo 1, tipo 2, es un glomérulo casi normal, ¿no? Observado a la histología, y compárenlo con este tipo 3. Miren este glomérulo tipo 3, se ve lleno el glomérulo. O sea, se han infiltrado tantas células del sistema inmune, tantas células inflamatorias a consecuencia del depósito de los inmunocomplejos, que el glomérulo se ve lleno, como que hubieran proliferado más células. De ahí recibe el nombre de glomerulonefritis proliferativa. En este caso, la tipo 3 se llama proliferativa focal. ¿Por qué? Porque están afectados menos del 50% de los glomérulos. Háganse una idea, si a una paciente le hicieron una biopsia renal y en esa biopsia renal se obtuvieron, por decirles, 30 glomérulos en la muestra de histología, si el paciente tiene afectados solamente 10 glomérulos con glomerulonefritis, va a calificar como un tipo 3, porque tiene menos del 50% de los glomérulos afectados. Pero si este mismo paciente, de los 30 glomérulos que se extrayeron en la biopsia renal, tiene afectados 26, va a ser automáticamente una nefritis lúpica estadio 4, o sea, tiene más glomérulos con inflamación, más glomérulos con hallazgos proliferativos que glomérulos sanos, ¿correcto?
Entonces ustedes ya se están imaginando que unas de las formas más graves, más serias, con pronóstico más reservado para glomerulonefritis lúpica son justamente estas formas, el tipo 3 y el tipo 4, ¿no? Y está además decir que el tipo 4 tiene peor pronóstico que el 3 porque por la sencilla razón de que hay más del 50% de los glomérulos afectados. Entonces, fíjense, en este contexto, nefritis lúpica 3, nefritis lúpica 4, sobre todo en la 4, como hay gran cantidad de glomérulos afectados, ya el paciente ya no va a tener función renal normal, como en el caso de las tipo 1, tipo 2. Ya muchas veces va a venir con insuficiencia renal y otras complicaciones derivadas, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta el estadio 4 de nefritis lúpica. El estadio 5 es un, digamos, un tipo histológico diferente, ¿no? No tiene la misma relación que el tipo 3, tipo 4. Uno de primera intención podría pensar allá, el tipo 5 es más grave que el 3, que el 4. No, porque su fisiopatología es diferente. Habíamos dicho que los inmunocomplejos, esto que leen acá en el cuadro que dice spikes, no es otra cosa que el resultado del depósito de inmunocomplejos, pero a nivel subepitelial, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, cómo era la barrera de filtración glomerular en el riñón, teníamos esas estructuras, ¿no? El epitelio, la membrana basal glomerular, y debajo de la membrana basal glomerular estaban los endotelios vasculares. Entonces, todo eso se llama barrera de filtración. Dependiendo de dónde se depositan los inmunocomplejos, hemos dicho que es que derivan estas diferentes clases histológicas. Entonces, como en el tipo 5, también conocido como nefritis lúpica membranosa, el depósito es a nivel de los epitelios. Lo más característico va a ser, entonces, si recuerdan para qué servían las células epiteliales de la barrera de filtración glomerular, las células epiteliales servían para que las proteínas no se escapen a la orina, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene inflamación a este nivel se deja de cumplir esa función de retener las proteínas y entonces lo más marcado es que el paciente elimina gran cantidad de proteínas en la orina. Eso se llama proteinuria en rango nefrótico, ¿sí? Bien. Entonces, esto es un poco ya de lo que es los estadios de nefritis lúpica, ¿no? Pero alguien me podría decir, doctor, pero eso ya es cuando al paciente ya le hicieron la biopsia, ¿no? Cuando yo ya tengo la pieza de biopsia. ¿Cómo yo sospecho? ¿Cómo así un paciente con lupus llega a que le hagan una biopsia renal? ¿Sí? Entonces, ahí eso ustedes tienen que recordar. ¿Cómo se traduce la glomerulonefritis, ¿no? Porque el paciente obviamente no va a venir, ¿no? A un consultorio o una emergencia con un cartel en la frente que diga, doctor, tengo glomerulonefritis, ¿no? Para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sospecha glomerulonefritis? Eso es lo importante. No se olvide, la glomerulonefritis desde el punto de vista clínico laboratorial se expresa con los famosos síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, para entender nefritis lúpica, necesariamente, doctores, tienen que revisar síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, porque es la expresión clínica de la glomerulonefritis, de cualquier glomerulonefritis en general, ¿no? Pero también, por supuesto, de un tipo de glomerulonefritis como es la glomerulonefritis lúpica. No es la única, ¿no? Ustedes saben que hay varios tipos de glomerulonefritis, pero una de ellas es la lúpica, ¿sí? Hasta ahí, doctores, ¿está claro? Esta parte, ¿está claro esto de parte de nefritis lúpica, por favor? ¿Hay alguna duda? Para darle algún, a ver, les damos un minuto por si hay alguna pregunta. Vamos, chicos, mientras que piensan, es Doctor, una importante. consulta. Sí, sí, dígame. ¿En qué se diferencia la tipo 1 y la tipo 2? Perfecto. La tipo 1 se denomina cambios mínimos porque es un, digamos, es un tipo histológico que si uno lo observa solamente a la microscopía óptica, no encuentras nada. Los glomérulos son histológicamente normales, ¿sí? Recién cuando le aplicas inmunofluorescencia ya puedes ver que hay depósito de anticuerpos, complementos, ¿sí? Pero la histología se ve exactamente igual que un glomérulo normal. Por eso se llama cambios mínimos. La tipo 2 es la que se denomina mesangial. ¿Por qué quiere decir mesangial? Porque ya la histología, cuando uno observa el glomérulo, ve células infiltradas, ve inflamación a nivel del mesangio renal, ¿no? O sea, ya no se ve normal, ¿sí? Pero ambas, como les digo, ambas se comportan como estadios relativamente benignos, de buen pronóstico, no ameritan mayor tratamiento, ¿sí? Le cursan con función renal normal, quizá con un poquito de proteinuria, un poquito de microhematuria, pero digamos nada demasiado preocupante. En eso se parecen, ¿no?
Por eso es que acá las han agrupado en el mismo cuadro, ¿no? En este esquema, pero sí, son diferentes, ¿no? La tipo 1, alteración histológica, la microscopía óptica no tiene, ¿sí? Y por eso se llama, y la tipo 2 es la mesangial. Hay un poco de infiltrado inflamatorio a nivel del mesangio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor, gracias. ¿Hay duda todavía o está claro? ¿Sí? Tipo 1, cambios Sí, mínimos. doctor, No hay gracias. alteración en la histología, ¿correcto? Bien. Y entonces acá valdría la pena, alguien podría preguntarnos de repente, alguien curioso, doctor, ¿por qué esta imagen del tipo 4 se ve verde? ¿Así lo ve, la vuelve lupus, lo vuelve verde a los glomérulos? No, ¿sí? Sino que habíamos dicho. Generalmente, o mejor dicho, mejor les digo ahora, ¿sí? Cuando uno tiene una pieza de biopsia renal, ¿sí? El patólogo, en este caso, lo que le hace, le puede hacer 2 o hasta 3 diferentes tipos de microscopía. Lo básico es lo que están viendo al lado izquierdo, ¿no? Las tinciones, las que ustedes conocen, las habituales con las que han hecho sus clases de histología, ¿no? O sea, tinciones histológicas, eso es lo mínimamente, ¿no? O sea, no se puede analizar una biopsia renal de sospecha de nefritis lúpica si por lo menos no le hacen tinción, tinción histológica, ¿sí? El segundo tipo de microscopía que se emplea es la microscopía de fluorescencia. Por esto estos glomérulos se ven verdes. O sea, a la pieza de biopsia hay que añadirle, ¿no? Reactivos para que reaccione con anticuerpos para ver si prenden, ¿no? Si emiten fluorescencia. ¿Qué les traduce esta fluorescencia? Justamente, ¿no? El depósito de los anticuerpos, el depósito de los, eh, por ejemplo, los componentes del complemento. O sea, para dejarme entender, a la pieza de histología se le añade un reactivo. El reactivo tiene un anticuerpo que reacciona contra la pieza histológica. Si es que la pieza histológica tiene, por ejemplo, depositado IgM, el reactivo trae un anticuerpo que reacciona contra la IgM. Entonces, si encuentra IgM en el tejido, brilla, emite fluorescencia y empieza a brillar como este glomérulo. Un paciente, digamos, que no tiene nada de nefritis lúpica, no tiene inmunocomplejos en sus glomérulos, cuando uno le añade los reactivos de la fluorescencia, no debe emitir luz, ¿no? Porque añado nomás el anticuerpo, pero como no encuentra su par, ¿no? No encuentra el otro anticuerpo en la lesión histológica, no emite fluorescencia. Entonces, cuando lo ve el patólogo al microscopio, el glomérulo se ve oscuro, ¿no? No brilla, no prende. Esta sí claramente está todo verde el glomérulo, ¿no? Porque está depositado, lleno de inmunocomplejos. ¿Sí? Y el tercer tipo de microscopía que no se hace para casos muy contados, muy especiales por la dificultad de la técnica, se puede aplicar inclusive en microscopía electrónica, ¿no? Pero no se hace habitualmente. Usualmente, por lo menos lo que hacemos en los hospitales, en el medio, es la tinción histológica y la inmunofluorescencia. Es fundamental porque, ¿no? O sea, ustedes, si yo les pregunto, ¿no? Ustedes en sus clases de histología, ¿cuándo han visto anticuerpos? Nunca han visto un anticuerpo en vivo y en directo, ¿verdad? Porque siempre se han quedado en la histología, ¿no? La inmunofluorescencia ya es una técnica más arriba, ¿no? Es operativamente más compleja, pero de mucha ayuda eh, eh, para la lectura de este tipo de biopsias renales, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, autores, de repente algo que se pueda repetir? Bien. Doctor, una consulta. Sí, claro. ¿Y en todos los casos se realiza esta tinción de inmunofluorescencia? ¿O en qué casos nomás se realiza? No, siempre. Si es que es pieza de sospecha de lupus, tiene que hacerse. Sí o sí. ¿Por qué? Porque los hallazgos histológicos son inespecíficos, pueden encontrarse en otro tipo de glomerulonefritis. En cambio, en lo que es lupus, lo que caracteriza la inmunofluorescencia es el famoso patrón full house o patrón en casa llena. ¿Qué quiere decir full house? Que encuentran ustedes diferentes tipos de anticuerpos, IgG, IgM, IgA, ¿no? No siempre, no en el 100% de los casos, ustedes saben que no hay cosas absolutas, pero la mayoría de los pacientes tienen ese patrón, ¿no? De diferentes tipos de anticuerpos, pues eso se llama patrón full house o en casa llena. O sea, porque tú le añades reactivo de IgG, emito fluorescencia. Reactivo de IgM, emito fluorescencia. De IgA, emito fluorescencia. Reactivos para reconocer complemento, emito fluorescencia, ¿no? Eso es lo característico de lupus. Eso lo va a encontrar como patrón en casa llena o full house en sus textos. ¿Sí? Sí, sí o sí se hace inmunoglobulina. Vamos a ver, si nos da un tiempo, van a ver cómo se hacen los informes de biopsia renal
para que vean que les informan ambas cosas, tanto la histología como la parte de la inmunofluorescencia. Mucha ayuda tiene la inmunofluorescencia, sobre todo en el tema diagnóstico, ¿sí? Hay muchos pacientes que clínicamente, ¿no? Puede sembrar la duda de que tengan lupus o no, no cumplen criterios, la clínica no está muy clara, ¿sí? Como vamos a revisar en un momento los criterios de clasificación, hay muchas manifestaciones que son inespecíficas. ¿Qué quiere decir inespecífico? Que pueden estar presentes en otras enfermedades, ¿no? Entonces, muchas veces un buen porcentaje de paciente termina su diagnóstico confirmándose por la biopsia renal. ¿Por qué parte de la biopsia renal? Por la inmunofluorescencia, ¿no? Por ese patrón típico que les decía de inmunofluorescencia que comentábamos hace un momento. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, si no hay más preguntas más, entonces terminamos de revisar los criterios de clasificación para ver una de las partes laboratoriales, que es algo que también nos piden en su calendarización, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, los criterios de clasificación, siempre lo repito, no es otra cosa que las manifestaciones clínico-laboratoriales colocadas en una tabla a las cuales se les asigna un puntaje, ¿no? Eh, Entonces, no, digamos, no son otra cosa, no es cosa otro mundo, es la teoría colocada en una tabla, ¿sí? Entonces, fíjense, estos los últimos criterios para lupus, que fueron los del 2019, los ACR EULAR, añadieron una cosa interesante que nos daban el criterio de entrada, ¿no? Que es el anticuerpo antinuclear. Acuérdense, lo dijimos desde el inicio, es una enfermedad donde se producen autoanticuerpos. Este estudio se llama ANAS, anticuerpos antinucleares, que busca todos los anticuerpos dirigidos contra el núcleo celular. Entonces, este ANA se consideró el criterio de entrada, o sea, para empezar a constituir una clasificación, de clasificar a un paciente como lupus, se requiere de la presencia del ANA positivo en una dilución por lo menos de 1/80, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un resultado de ANA positivo, 1/160 es positivo, 1/320 es positivo, 1/640 es positivo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Por más de que tú sigas diluyendo la muestra de sangre del paciente, ¿no? El resultado te sigue saliendo positivo del anticuerpo antinuclear, ¿no? O sea, a más título, la asociación es más clara. A diferencia que si, por ejemplo, ustedes piden alguna vez un ANA y les sale un resultado 1/40, no, pues no, es un resultado que no, apenas lo vuelves a diluir, ¿no? La siguiente dilución ya es negativo. Entonces, digamos, se considera negativo, ¿no? Una dilución de 1/40 o menos. Pero a partir de 1/80 ya es un título de ANA positivo. Ese es el criterio de entrada, ¿sí? Y luego hay que irse, vamos a ver a esta tablita que tiene por un lado los dominios clínicos y por otro lado los dominios inmunológicos o exámenes laboratoriales, como ustedes prefieran decirlo, ¿sí? Entonces, vamos a repasar algunas cosas. Por ejemplo, fíjense, fiebre es un sistema constitucional bastante frecuente en lupus, pero fíjense, tiene poco peso, apenas 2 puntos. ¿Por qué? Porque la fiebre es una cosa muy inespecífica, acuérdense, ¿no? Fiebre que me puede dar lupus, sí, pero 400 cosas más aparte del lupus, ¿no? Infecciones, neoplasias, ¿no? Entonces, es muy inespecífico a la fiebre, por eso que tiene poco peso, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, habíamos mencionado, por ejemplo, las manifestaciones hematológicas. ¿Qué dijimos? Todo para abajo, ¿no? Leucopenia, trombocitopenia, hemólisis autoinmune, ¿no? Que la consecuencia sería una anemia bastante grave, ¿no? Entonces ya va aumentando el peso, porque ya son manifestaciones más asociadas al lupus, más específicas, pero no del todo, ¿no? Que habíamos comentado también bastante frecuente, por ejemplo, la afectación musculoesquelética. Y por eso acá, ¿qué les dice la tabla? Dolor articular, no dice artritis, porque lo más frecuente en lupus es que solamente de dolor articular, no de artritis, ¿correcto? Vamos, la parte renal también la habíamos comentado, ¿sí? Si un paciente tiene, fíjense, una biopsia renal con nefritis lúpica, clase 3 o 4, o sea, formas proliferativas, eso ya prácticamente es un lupus cantado, porque la lesión histológica más clara donde se ve muy típico del lupus es el depósito de los inmunocomplejos a nivel subendotelial que da las formas proliferativas, o sea, las 3 y las 4. Por eso que tiene más peso que otras variantes histológicas. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Y algo quizá que no les había comentado es cuando un paciente va a biopsia renal, por ejemplo.
Habíamos dicho, ¿no? La glomerulonefritis se traduce en síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, ¿sí? Uno de los componentes sobre todo del síndrome nefrótico es la presencia de proteinuria, ¿no? Todos, no se olviden, doctores, cualquier persona puede tener un poquitito de proteinuria, ¿no? Lo normal es hasta 150 miligramos en 24 horas, o sea, no es que el valor normal de proteinuria sea cero, ¿sí? Recuerden sus clases de nefrología. Se puede tener hasta 150 miligramos en 24 horas. Y doctor, ¿con 200 miligramos ya lo mando al paciente a biopsia? No. Generalmente la indicación de biopsia desde el punto de vista de la proteinuria es una proteinuria en 24 horas por encima de 500 miligramos, o sea, por encima de medio gramo en 24 horas ya es indicativo de biopsia renal, ¿correcto? Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Muchas veces un paciente en donde la clínica les deja duda, muchas veces se diagnostica con la biopsia, sí, si no, fíjense acá. Para tener clasificado a un paciente como lupus se requiere de un score mayor o igual a 10. Es posible entonces que yo solo tenga el ANA positivo, 1/80, las manifestaciones clínicas me dejen dudas, pero si el resultado de biopsia me sale nefritis lúpica estadio 4, automáticamente le sale 10 puntos, ¿correcto? Entonces con un ANA y una biopsia nefritis lúpica tipo 4 compatible, ya tienen el diagnóstico, sin ningún examen laboratorial adicional. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene bastante peso el tema de la biopsia renal, sobre todo cuando están viendo un paciente con lupus renal, ¿no? Porque no se olviden, hay un 50% de pacientes que son lupus no renales. O sea, el paciente tiene lupus, pero tiene compromisos en otros órganos que no son el riñón, ¿no? Pero para lupus renales, 30-50% de los casos, vaya que tiene bastante peso el resultado de la biopsia. Bien. Esta otra parte de los criterios de clasificación tiene que ver con los exámenes de laboratorio, ¿sí? Ya habíamos dicho, no solamente me ayuda el ANA, sino también me ayudan algunos otros autoanticuerpos más específicos del ENA, como es el anti-SMIL, el anti-DNA, tienen mucho valor, fíjense, bastante peso, porque son anticuerpos específicos de la enfermedad, ¿no? En el caso de los niveles de complemento, al no ser tan específicos, también puede disminuir sus niveles en otros procesos, ¿no? Inflamatorios que no tengan nada que ver con lupus. Al tener menos especificidad, tienen menos peso, ¿sí? Que los anticuerpos específicos. Y los anticuerpos antifosfolípidos también, porque es bastante usual que se asocie lupus y síndrome antifosfolípido, más o menos en un 40% de los casos. Por eso es que también tienen un peso, digamos, ahí asignado, pero obviamente menor porque es desde un punto de vista de una comorbilidad, ¿no? Bueno, algunos reparos que hay que hacer, doctores, para tener claros los criterios de clasificación, para ya terminar un poco esto de la parte teórica, ¿sí? Primero, para que ustedes puedan considerar un criterio, sumarlo, ¿no? Al puntaje, tienen que haber hecho un estudio bastante sesudo, un estudio bastante, digamos, adecuado, ¿no? Por lo menos básico, un plan de trabajo básico para que esa manifestación que ustedes están considerando como criterio sea producido por un lupus y no por otra cosa. Eso es importante. Vamos con un ejemplo, ¿sí? A ver, por ejemplo, es criterio de clasificación para el lupus la presencia de convulsiones. Fíjense, es un puntaje bastante importante, 5 puntos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo de repente pensaba en un diagnóstico de lupus en una paciente, ¿no? Mujer, joven, que convulsionó, entonces dije, caramba, esto puede ser un lupus. Pero en el plan de trabajo de esta paciente se le tomó una tomografía o una resonancia magnética cerebral. Y en esa resonancia magnética cerebral me sale que la paciente tenía cisticercosis, neurocisticercosis cerebral. ¿Podré poner convulsiones a mis criterios de clasificación? Para nada, porque hay otra enfermedad es lo que ha originado las convulsiones, una neurocisticercosis, ¿sí? Normalmente, ¿cómo debe ser la tomografía, la resonancia magnética de un paciente con lupus? No muestra usualmente alteraciones estructurales, por lo menos alteraciones estructurales mayores, no hay nada, ¿no? Porque la fisiopatología no va por ahí, no es un problema estructural, ¿sí? Entonces, normalmente la tomografía y la resonancia salen normales en un paciente con lupus, ¿no? Entonces, eso, no podría poner convulsiones a mi criterio de clasificación si hay otra cosa que lo explique mejor, ¿correcto? Y así podríamos poner ejemplos con cada uno de los compromisos, ¿no? Por ejemplo, úlceras orales, también está dentro de los criterios de clasificación, pero por ahí, no sé, se me ocurre, mi paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, que también da lugar o genera úlceras orales, ¿no? Ustedes saben que en enfermedad inflamatoria intestinal todo el tracto digestivo se inflama, ¿eh? No solamente el intestino delgado o grueso, por si acaso, ¿no? Entonces ya no podría considerar úlceras orales porque está produciendo
por otra, está siendo producida esta manifestación clínica por otra enfermedad, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿sí? Siempre yo les hago este ejemplo, lupus es un diagnóstico eh, donde se tiene que dar muchas consideraciones. No se trata nomás de agarrar mi tabla, ponerme a sumar los puntos, no es así, ¿no? Es un poco más complejo que eso. Bien, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que en cada uno de los ítems, ¿no? de estos dominios solamente se considera el criterio de mayor valor. Pónganse que a un paciente le encontramos leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune. Doctor, le sumo 4 más 4 más 3, 11. ¿Ya tiene clasificación? No. Si estamos dentro del mismo ítem, solamente se considera el dominio de más valor. O sea, si tuviera, por más que tenga leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune, solamente podría sumarle el valor de 4 de hemólisis autoinmune. Solamente se considera dentro del mismo ítem el criterio más valor. Igual para los detalles laboratoriales. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, por favor? ¿O hay alguna duda? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctor. ¿Sí? Vamos, chicos, su Doctor, silencio me preocupa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. doctor, Sí, Entonces, doctor. ese es el tema, ¿ya? Bien. Entonces vamos a ver cómo funciona justamente este tema de los anticuerpos. Ajá. Vamos por acá. Muy bien. Entonces vamos a ver justamente otra parte contemplada que ustedes deben de eh, aprender también a diferenciar o entender, ¿no? ¿Qué significa cuando yo escucho en el hospital que al paciente le han pedido un ANA, ¿no? Que es un perfil ENAS. Eso también es parte de, vamos a ver eso un poquito. Entonces, definitivamente cuando uno tiene sospecha clínica de lupus, ¿no? Habíamos hecho uno de los primeros exámenes, ¿no? Que yo voy a pedir son los famosos anticuerpos antinucleares, ¿correcto? Los anticuerpos antinucleares. Porque ya me arman el criterio de entrada, ¿no? O sea, si yo tengo un ANA positivo, ya tengo de dónde empezar a construir una clasificación. Acá también hacer un paréntesis, ¿no? O sea, no se olviden que los criterios de clasificación son con fines de investigación, no son estrictamente diagnósticos, no están hechos para el diagnóstico, están hechos para la investigación, porque, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes incluirían en una investigación a un paciente con un diagnóstico dudoso de lupus? ¿Ustedes harían eso? no, doctor. Para nada, ¿no? Porque si imagínate, si estás estudiando un nuevo medicamento, un nuevo método diagnóstico, ¿no? Y ya de por sí enrolaste mal al paciente, todo te va a salir sesgado, ¿no? Tus conclusiones, tus resultados no van a ser fiables porque ya desde el principio empezaste mal tu investigación, enrolando mal a los pacientes, ¿no? Entonces, para eso son los criterios de clasificación, o sea, los criterios de clasificación valen acá, en Estados Unidos, en Europa, o sea, no son, por si acaso, no son criterios de clasificación hechos en el Perú, por si acaso, ¿sí? Son criterios internacionales, ¿ya? Entonces, es para que todos, digamos, en este caso los reumatólogos, hablemos el mismo idioma, ¿sí? Para lo que yo considero como lupus acá sea igual, ¿no? Para un reumatólogo de Estados Unidos, un reumatólogo de Europa, un reumatólogo asiático, ¿no? O sea, no haya temas de diagnóstico. Entonces, los criterios de clasificación para cualquier enfermedad reumática, doctores, pues seguramente ya les han mencionado varios, ¿no? En sus otras clases. Los criterios de clasificación son con fines de investigación. Ahora, y eso se hace, ¿no? O sea, que yo me pueda ayudar para el diagnóstico, sí, claro que sí, ¿no? O sea, ¿por qué no los voy a utilizar? Porque, o sea, tener criterios de clasificación es un diagnóstico seguro, ¿no? Lo que puede suceder muchas veces es que un paciente tenga diagnóstico de lupus,
pero de repente todavía no cumple criterios de clasificación porque su enfermedad está todavía muy temprana o porque le faltan unos resultados, ¿sí? O sea, un paciente puede tener diagnóstico sin tener todavía criterios de clasificación. Sin embargo, la situación inversa es muy rara o casi imposible. ¿Qué quiere decir? Un paciente que cumpla criterios de clasificación pero que no tenga diagnóstico, eso no es posible, ¿no? Pero la situación inversa sí, o sea, que no les llame la atención, de repente por ahí están rotando en sus hospitales, ¿no? Ven un paciente con diagnóstico de lupus, pero doctor, yo le aplico criterios de clasificación y todavía no cumple, ¿no? Eso se puede dar, ¿no? Sea criterio de los especialistas, de los médicos que lo están manejando, tiene el diagnóstico, entonces, como se dice, para fines de práctica clínica, el diagnóstico mata los criterios de clasificación, ¿no? O sea, pesa más el diagnóstico. ¿Me he dejado entender hasta ahí? ¿Está claro esto de que los criterios de clasificación son para investigación? Otros docentes, me imagino que les han dicho, o no, no les han dicho. A ver, cuéntenme. Sí, doctor. Sí les han dicho, ¿no es cierto? Ya. Pero, como les digo, eso no quita que uno pueda ayudar, sobre todo cuando recién se está entrenando, ¿no? Porque obviamente para ustedes estas cosas son nuevas. No quiere decir que uno no se pueda ayudar, ¿no? De esa tablita, de esos criterios para más o menos orientarse, sí, claro que sí, ¿no? Bien, entonces estoy buscando por acá un perfil ENAS para poder mostrarles, pero solamente encuentro los perfiles ENAS complicados, los de 44 antígenos, no encuentro los de 9, que a mí me parece que son más adecuados para ustedes, los de 9 antígenos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya está, ya lo encontré. Perfecto. Entonces compartimos. Compartimos este perfil. Perfecto, bien. Entonces vamos a... Denme un segundo para poder simplemente ocultar el nombre de la paciente por su privacidad y se los muestro tal cual como nos llega a nosotros. A ver, un segundito. Vamos a ver un perfil ENAS. ¿Cómo es que se informa un perfil ENAS? Ya habíamos dicho, si nos da tiempo, vemos todavía una biopsia renal inclusive. Para que quede más claro todo eso que hemos hablado en teoría. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Listo. Entonces ya está. Ya está, ya tenemos ahí nuestro ENA. Muy bien. Entonces vamos avanzando con eso. Muy bien. Entonces compartimos nuevamente pantalla. Ya, perfecto. Entonces... Muy bien, entonces compartimos pantalla. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Se Sí, ve? doctor. Ya, bien. Fíjense. Entonces, esta es una técnica de Ana. Fíjense qué bonito se ve. Se llama la famosa técnica anticuerpos antinucleares por IFI. ¿Qué quiere decir IFI? Por inmunofluorescencia directa, ¿no? Casi siempre la fluorescencia es verde, ¿no? Esta fluorescencia azul, no sé, está mejor. Lo usual es que se vea verde, ¿sí? Entonces es más o menos lo que les había explicado, ¿no? O sea, a la muestra, en este caso a la muestra de sangre del paciente, ¿no? Es una prueba de sangre, los anticuerpos antinucleares, se le añade justamente un reactivo que reacciona o enciende fluorescencia cuando se encuentra justamente con anticuerpos en el núcleo de la célula del paciente, lo cual no es normal, ¿no? No es normal tener anticuerpos en el núcleo celular, ¿no? Anticuerpos propios. Entonces, eso es capaz de detectarlo esta técnica. Esto lo que comentábamos era el criterio de entrada, ¿no? Entonces, cuando el AN es positivo, ¿no? Como en todas estas imágenes que les muestran, se emite la fluorescencia, ¿no? Eso se llama anticuerpos antinucleares. La técnica se llama inmunofluorescencia indirecta. Es una técnica de fluorescencia. Esto no lo pueden ver con microscopía óptica, ¿sí? Esto se hace en la sangre. No se confundan con lo que comentábamos para riñón, que eso se hace en la biopsia renal, ¿correcto?
Y entonces lo interesante de esto, fíjense, ¿no? Entonces ya habíamos explicado también el tema de la dilución, o sea, digamos, a la hora que están haciendo la tinción, ¿no? Agregando los reactivos de la fluorescencia, entonces, digamos, le ponen en el laboratorio, ¿no? Añaden el reactivo y sale positivo. ¿Qué tiene que hacer el laboratorio? Seguir diluyendo esa muestra. O sea, a la sangre o al suero del paciente le aplican agua destilada para que esté más diluida y nuevamente van a observar la muestra de sangre a la fluorescencia. Si sigue pintando, ya no es 1/80, pues es 1/160. La vuelven a diluir otra vez, la vuelven a observar al microscopio. Sigue pintando fluorescencia verde. 1/320. Allá, eso es lo que te da el título, ¿no? Y entre más alto el título, usualmente, no siempre, pero entre más alto el título, más posibilidad que efectivamente estés frente a una enfermedad reumática, porque el ANA, si hay algo de lo que adolece el ANA, es que es bastante inespecífico. Por si acaso el ANA puede ser positivo, o sea, este resultado lo pueden ver en un paciente con Sjögren, con artritis reumatoide, con tuberculosis, con sífilis, o sea, no es para nada específico. Ese es su talón de Aquiles del ANA, por eso es que es un examen solamente, vamos a decirlo así, de screening, ¿no? De criterio de entrada. Cuando empiezo a sospechar clínicamente de un lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Bueno, pero lo concreto es, por lo tanto, el resultado de un ANA puede ser positivo, puede ser negativo. Ahora, dependiendo de cómo está distribuida esa fluorescencia, ¿sí? Es que me informan muchas veces, no solamente me informan el ANA, sino que me informan el patrón del ANA, ¿sí? Como pueden ver acá en la imagen, me pueden decir que el patrón es homogéneo, o sea, todo el núcleo de manera homogénea, como dice el nombre, ¿no? Todo el núcleo brilla. Este tipo de patrón es bien importante porque usualmente es el típico del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? El patrón homogéneo. A diferencia, por ejemplo, de otros tipos, digamos, por ejemplo, en el caso del patrón, ¿no? Moteado o especulado, ¿no? Es un poco más asociado más al síndrome de Sjögren, pero no es absoluto. O, por ejemplo, el patrón centromérico, que ya les deben haber dicho sus docentes, es, por ejemplo, más típico de esclerosis sistémica, ¿no? Bueno, pero en todo caso, ¿no? O sea, eso no es absoluto, no ayuda demasiado, pero para que tengan una idea, entonces, la manera como se emite esta fluorescencia en el núcleo celular, ¿no? Cuando hacen la evaluación de la toma de muestra de sangre, este tipo de patrón, les informan el patrón y el título, los pueden ir orientando frente a qué enfermedad reumática se encuentra, ¿no? Entonces, no solamente fijarse si el ANA es positivo o negativo, sino el patrón y el título. También es importante el título. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Sjögren suelen tener ANAs bajitos, 1/80, 1/160, por ahí, ¿no? En cambio, yo he visto pacientes con lupus que tienen ANAs positivos en 1260, ¿no? O sea, unos ANAs completamente, o sea, ¿qué quiere decir eso? El título, por más que diluyen la muestra, es tan fuerte la reacción antígeno-anticuerpo que sigue emitiendo fluorescencia, ¿sí? Eso da el título. ¿Hasta ahí se entiende, por favor? ¿Está claro? ¿Se entiende esto de los patrones y las diluciones? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, una vez, y bueno, también no está de más hablar también de la parte económica, ¿no? Realizarse un ANA es bastante económico, es un examen que no supera los 50, los 100 soles, ¿no? En general, no hay mucho problema para hacerse un anticuerpo antinuclear como estudio, ¿no? No, aunque parezca bastante espectacular, no es una técnica demasiado costosa, este tema de los anticuerpos antinucleares. Por eso es que casi siempre la pedimos en la práctica clínica de primera intención. Primero se pide el ANA, anticuerpo antinuclear. La manera correcta es colocarla así, ANAS por IFI. Se escribe en las órdenes porque hay otras técnicas para dosar ANA, pero no son realmente recomendadas por las guías internacionales. La técnica que ha demostrado mejor precisión es la inmunofluorescencia directa. Bueno, lo concreto es que yo tengo un ANA positivo, se entiende que el paciente tiene algo de clínica, ¿no? No le voy a pedir un ANA porque sí, porque ya no sé qué diagnosticarle, no. Tengo algo que me está haciendo pensar en lupus o en cualquier otra enfermedad reumática, entonces le pido el ANA. Cuando yo recibo el resultado de ANA positivo, 1/80 o mayor, ya es que puedo pedir un perfil más específico de anticuerpos, que eso es lo que se denomina el perfil ENAS, y eso es lo que estaba buscando hace un momento, por eso me demoré en compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla, doctores? ¿Se ve? Tanto quería tapar el nombre de la paciente, salió la mitad del nombre. Ya. ¿Se ve la pantalla, doctores? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Están viendo el que dice perfil ENAS, perfil de autoinmunidad? ¿Sí? Bien.
Entonces, como les decía, primero pido el ANA y luego pido el ENA, ¿correcto? Entonces les decía, actualmente, ¿no? Fíjense, este ENA es un poco antiguito, ¿sí? Pero actualmente se incluye el perfil ENA de 44 antígenos por algunos nuevos anticuerpos que han salido, pero la verdad que todavía con, digamos, su beneficio clínico todavía con motivo de controversia, ¿no? Pero, o sea, no se extrañen si en sus rotaciones o en el mismo hospital compañeros de repente que tienen la oportunidad de rotar conmigo, ven perfiles ENAs más extensos, que les consideran 44 antígenos. Este es un perfil de ENA, 9 antígenos, digamos, de los 9 anticuerpos clásicos, 9 anticuerpos clásicos, que incluye, fíjese, el anti-DNA, anti-Smith, RNP, el RO, el A, el SSL70, el histona y el HO1, ¿sí? A mí me parece que para términos de pregrado, para lo que se están formando ustedes, me parece más que suficiente un perfil de, ¿no? Ver los 44 antígenos, más nos va a marear que otra cosa, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Estos serán solo 9, pero son probablemente los más importantes, los más específicos, los que tienen mayor valor clínico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es este? Anticuerpo anti-DNA doble cadena, ya lo dijimos, ¿sí? Muy importante, no solo es para lupus, sino específicamente para nefritis lúpica. No solamente este anticuerpo sirve o tiene fines diagnósticos, sino también me ayuda cuando sale positivo, ¿no? En este caso está negativo, fíjense, valor normal de 0 a 100 para este laboratorio, puede variar de laboratorio a laboratorio, ¿no? Pero en este caso está negativo el anticuerpo. Entonces, pero vamos, cuando se encuentra positivo, es bastante específico de lupus y me habla también de actividad sobre el riñón. O sea que si ustedes tienen la oportunidad de ver en el hospital pacientes con nefritis lúpica activa, con bastante probabilidad van a encontrar este anticuerpo anti-DNA de doble cadena positivo, ¿correcto? Bien. Vamos al segundo, el anticuerpo anti-Smith, también, ¿no? Bastante específico de lupus. Se menciona que es el anticuerpo más específico para el lupus. O sea, ¿qué quiere decir? Si lo encontramos positivo, prácticamente ya, y tienes contexto clínico, eso es un lupus ya prácticamente irrefutable, porque es el más específico el anticuerpo anti-Smith, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? O sea, anti-DNA y anti-Smith son muy buenos desde el punto de vista de su especificidad. ¿Qué quiere decir? Si están positivos, fiesta. Ya prácticamente tienes el diagnóstico, ¿sí? El tema es su sensibilidad. Son poco sensibles, ¿sí? Anti-DNA y anti-Smith no están en el 100% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que si el anticuerpo está negativo, no descarta el diagnóstico. Si no, imagínense, no existirían ni criterios de clasificación, ¿no? Si me bastara pedir anti-DNA, anti-Smith para decir si un paciente tiene o no tiene lupus, ¿de qué valdría que haya criterio de clasificación y tanta cosa? Todo eso se deriva de que estos anticuerpos tienen su valor cuando son positivos. Cuando son negativos, la enfermedad se aleja, pero no se descarta. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, ¿Se doctor. entiende hasta ahí, doctores? ¿O repetimos algo? ¿Sí? ¿Se entiende? De repente alguien no tenga temor, por favor, en preguntar si no ha quedado claro. No se olviden, valor de anti-DNA de anti-Smith cuando salen positivos. Esto sobre todo, bueno, ¿no? Esto sobre todo para lo que nos interesa, que es la práctica clínica, atender pacientes, ¿no? Para fines de un examen, doctores, está de más decirles, pues les van a poner el caso clínico típico, ¿no? Si les ponen un paciente, un caso clínico de lupus, no solamente me refiero a un examen de acá, ¿no? Un examen internacional, de MIR o de lo que sea. Si les van a poner un lupus, les van a poner anti-DNA, anti-SMID positivo, o sea, les van a poner el caso positivo, ¿no? Porque ya, digamos, es bastante enredo acordarse todas las enfermedades reumáticas. Ya serían demasiados malos si les ponen anticuerpos inespecíficos, casos raros, ¿no? Pero bueno, por eso. Para fines de los exámenes, anti-DNA, anti-SMID, ¿sí? Pero para fines de atender pacientes, ustedes saben que estos dos anticuerpos al no estar presentes en el 100% de los pacientes, no me descartan el diagnóstico por más que estén negativos. Ya. Luego, el anti-RNP son los anticuerpos antirribonucleoproteínas, ¿sí? También pueden estar presentes en lupus, sobre todo en lupus de compromiso del sistema nervioso central o enfermedad mixta del tejido conectivo, o sea, ya se dan cuenta que este ya no es un anticuerpo muy específico que digamos, así que vale mucho la pena recordarlo, ¿no? No demasiado, ¿sí? Anticuerpos anti-ROILA, muy importantes. También, doctores, pueden aparecer positivos en lupus, ¿sí? Pero ¿por qué no se les cataloga como anticuerpos específicos? Porque, como recordarán o les habrán dicho en su clase de síndrome de Sjögren, también pueden estar presentes en síndrome de Sjögren y es más, también pueden estar presentes en lupus neonatal, ¿no? Que no hemos considerado hablar de lupus neonatal ahora porque
quieren reforzarles un poco más la parte esta de los ANAs, de los ENAs, ¿sí? Antes sí, yo les hablaba de lupus neonatal, inducido por fármacos, un montón de cosas, pero vamos a tratar de enfocarnos a lo que dice su sílabus para no marearlos con mucha cosa, ¿ya? Bien, entonces Ro y La ya no son específicos de lupus, pero pueden aparecer en lupus y otras enfermedades, ya las mencionamos. El 52 kilodaltos es otra fracción del Rho, o sea, el anti-Rho clásico es el de 60 kilodaltos y el 52 kilodaltos es una subunidad, ¿no? O sea, es el mismo anticuerpo, por eso es que no le damos mucha bolilla. Anti-SCL70, ¿sí? Importante, se los deben haber mencionado en esclerosis sistémica, ¿sí? O sea, esta paciente, no sé ni qué diagnóstico sea, pero mucha posibilidad de que sea una esclerosis sistémica porque SCL70 es específico de esclerosis sistémica, ¿no? Y no solamente te habla de esclerosis sistémica, sino seguramente les mencionaron, les hablan de mucha posibilidad de tener fibrosis pulmonar, ¿no? Además, ¿no? En el contexto de su esclerosis sistémica. Los anticuerpos antihistona, la verdad que no son específicos de nada, pueden aparecer positivos en lupus inducido por drogas, tampoco es un anticuerpo que merezca mucho esforzar la memoria. Y los anticuerpos anti-Jo1 sí, porque les hablan de dermatomiositis, síndrome antisintetasa, ¿no? Cosas que les han debido seguramente ya mencionar en algunas clases previas, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? Entonces, en 9 anticuerpos, ¿no? Lo que era el perfil ENA clásico, fíjense cuántas enfermedades veíamos. Sjögren, esclerosis sistémica, lupus, ¿sí? Dermatomiositis, ¿no? O sea, era un muy buen estudio, ¿no? Porque se concentraba en anticuerpos específicos. Sin embargo, como si ustedes tienen que estar actualizados, no se extrañen si alguna vez ven un perfil ENA de 44 antígenos, pero hay que ver la adecuada interpretación, ¿sí? Hasta ahí está claro, doctores. Está claro de lo que es un ANA, un ENA, ¿sí? Vamos, vamos, chicos. ¿Está claro hasta ahí? Todo claro, Doc. Sí, profesor, ya. A ver, doctores, si está claro, a ver, vamos a hacer unas preguntas, porque la idea es que se entienda, ¿sí? ¿Podría yo tener un resultado de ANA positivo con un perfil ENA negativo? No es este caso, ¿no? Porque acá estamos viendo que hay algunos anticuerpos positivos, pero imaginémonos que nos viene el resultado y todo salió dentro de valores normales. ¿Eso es posible? ¿Tener un ANA positivo con un perfil ENA negativo? ¿Eso se puede? ¿Es posible? Vamos, doctores, ¿qué dicen? ¿Es posible eso o no es posible? Vamos, doctores, no tengan miedo de equivocarse, acá estamos para aprender, ¿no? Todavía no es el examen. Vamos. ¿Será posible eso? Doctor, sí podría ser posible, ya que cada anticuerpo tiene diferente especificidad, ¿no? Entonces, podría estar como que también, ¿no? Sí podría ser. Fíjense, la respuesta es correcta, sí puede ser, porque para empezar ustedes saben que en medicina todo es posible, ¿sí? Pero bueno, esa no es una respuesta adecuada, ¿no? ¿Por qué es posible? Acuérdense, les dije, el ANA es muy sensible, o sea, es tan sensible que es el punto de partida de la clasificación. ¿Qué quiere decir sensible? La capacidad de detectar los casos positivos, ¿sí? Entonces, la sensibilidad del ANA, no lo mencionamos, pero la sensibilidad del ANA en lupus es 98-99% de los casos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen 100 pacientes con diagnóstico de lupus y a los 100 les dosan ANAs, digamos, les repiten el ANA porque ustedes dicen, no, yo estoy dudando de este diagnóstico. Tú le repites el ANA, de esos 100 pacientes, a 98-99 les debe seguir saliendo positivo el ANA, ¿correcto? Habrá uno que ya te puede salir negativo, pero la inmensa mayoría son ANA positivos, ¿sí? ANA positivos, eso se llama ser muy sensible, ¿correcto? Pero ¿de qué adolece el ANA? Lo habíamos comentado en la clase, ¿sí? De que no es específico. El ANA, por favor. Todavía no estamos en el EN. El ANA, ¿sí? Les había dicho, ANA puede estar positivo en sífilis, en tuberculosis, ¿sí? En cualquier cosa. En un montón de enfermedades el ANA puede ser positivo. No necesariamente en lupus. Por eso. Lo bueno que tiene el lupus es su sensibilidad. ¿Pero de qué adolece? De la especificidad. Por lo tanto, sí, si yo tengo, digamos, un paciente que tiene, se me ocurre, hepatitis B, ¿sí? Ese es su diagnóstico. Yo le doy un ANA por dosarle, porque se me ocurrió dosarle, nadie sabe por qué, pero le pedí un ANA, le sale positivo el ANA. Pero cuando yo le pido el perfil ANA, todo me sale negativo. No tiene anticuerpos específicos porque ese es un ANA que le salió por su problema de hepatitis. No tiene nada que ver con reumatología. ¿Me dejo entender? ¿Sí? El ANA no es específico. Entonces, esa situación,
ANA positivo, ENA negativo es perfectamente encontrable. De hecho, es muy frecuente, ¿sí? Vamos a la situación inversa. ¿Es posible encontrar un ANA negativo con un ENA positivo? ¿Eso es posible? ¿Qué dicen ustedes? O sea, el ANA es como que, para que tengan una idea, ¿no? El ANA es como que lo general, ¿no? Estudia todos los anticuerpos, digamos, en general, es un screening. Y el ENA estudia anticuerpo por anticuerpo, es como que te hace un análisis, ¿no? Te desprende todo ese ANA grandazo y te lo divide en antígeno por antígeno, antígeno por antígeno, ¿no? Anticuerpo contra el antígeno de NADS, anticuerpo contra el antígeno Smith, anticuerpo contra el antígeno Rho, anticuerpo contra el antígeno LA, etcétera. O sea, es como que tú fracciones, como que analizas el ANA, ese resultado se llama perfil ENA. Ya, bajo ese razonamiento, doctores, es posible tener un resultado de ANA negativo, ¿no? El ANA me salió negativo, no tendría por qué pedirle ENA, pero salirme el ENA positivo, ¿es posible eso? ¿Qué dicen? ¿Ese otro escenario clínico será posible o no es posible? Sí, profesor, no, profesor. Sí es posible, doctores, es posible, pero es muy raro, porque lo que les acabo de decir, se supone que el ENA es el fraccionamiento del ANA, ¿correcto? Entonces, si lo general no te sale positivo, ¿cómo el fraccionamiento te va a salir positivo? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es como que el ANA es el todo y el ENA son las partes fragmentadas, ¿sí? Si el todo está negativo, ¿cómo va a salir el ENA positivo? Por eso, habitualmente, salvo que haya demasiada sospecha clínica, que tú sospeches que han hecho mal el ANA, alguna razón operativa, pero lo usual es que si en la práctica clínica, manejo de pacientes, si el resultado del ANA es negativo, ya no le pido ENA. Eso es lo usual, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? En cambio, cuando el ANA me sale positivo, sí o sí tengo que pedir el perfil ENA para ver si verdaderamente es una enfermedad reumática, si me sale un anticuerpo específico. ¿Está claro hasta ahí, doctores? ¿Sí? ¿O aclaramos algo? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, bien. Si no, vuelvan a revisar, por favor, revisen otra vez el audio de la clase, por favor, para que esté claro. Porque después llegan al internado, llegan a la residencia, le pido doctor, le pido Ana, le pido Enas, primero Elena, después el Ana. Ya, no me estén haciendo ese tipo de preguntas. Por favor, que quede claro ese concepto. ¿Sí? Bien, 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 bien. A ver, vamos a ver ahora una biopsia renal. Déjame buscar una biopsia renal, tapar el nombre del paciente y mostrarles para que vean cómo viene una biopsia renal. Vamos a ver una biopsia renal, vamos a buscar. Ujú. Vamos a ver entonces.
Muy bien, la encontramos por acá. Vamos entonces. Ya está. Acá está la biopsia. Bien, entonces, vamos a ver. Bien, aquí somos todos fuera a prender la luz. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Entonces, muy bien. ¿Se ve, doctores, la pantalla? ¿Se ve el Paint? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, como la letra está un poco pequeña, yo lo voy a leer. Entonces, fíjense, miren, esta es una biopsia. Ah, la hizo en este caso los nefrólogos, ¿sí? En este caso los responsables de hacer la biopsia renal son los nefrólogos. Y fíjense lo que les describen. Nefritis lúpica, patrón morfológico proliferativo difuso. Están viendo acá una nefritis lúpica estadio 4, ¿sí? Fíjense, primero vamos a ver la parte microscópica y en un momento leemos el informe de la parte de inmunofluorescencia. Pero vamos primero a la parte histológica. Miren. Se evalúan 3 fragmentos de corteza y médula renal con 16 glomérulos, ninguno globalmente esclerosado. Si se ha entendido la idea, para tener una nefritis lúpica estadio 6, ¿cuántos glomérulos tendría que tener esclerosados? Para que sea una tipo 6, ¿no? Que les había dicho ya, paciente ya es tributario de terapia de reemplazo renal. No se olviden, doctor, no se olviden, más del 90%, ¿sí? O sea, si acá dijera, se evalúan corteza y médula renal con 16 glomérulos, de los cuales 15 están globalmente esclerosados, eso sería una nefritis lúpica estadio 6. Ahí ya no tendría yo nada que hacer por esa paciente, tendría que ir a terapia de reemplazo renal, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero para esta paciente, doctor, dice que ninguno está esclerosado. Ya, ninguno está esclerosado, pero los glomérulos están incrementados de tamaño y muestran acentuación del patrón lobulillar. Todos los glomérulos tienen expansión mesangial, 2 a 3 cruces. ¿Qué quiere decir? Que en el mesangio de ese glomérulo hay más células, está inflamado. Hipercelularidad mesangial e hipercelularidad endocapilar. Ah, caramba, el problema ya no está en el mesangio, también está a nivel de los vasos sanguíneos del glomérulo. Esto podrá ser ya una nefritis lúpica solamente mesangial. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, doctores? ¿Podrá ser solo mesangial? No, doctor, tiene afectación en No. otras zonas. Ya hay afectación en vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ya hay también afectación a nivel de los vasos. Ya habíamos dicho, ¿dónde se depositan generalmente los inmunocomplejos? ¿Dónde ya debe haber alteraciones? A nivel del capilar, del subendotelio. ¿Sí? Bien. Conclusión de las luces capilares. Se observa engrosamiento y desdoblamiento segmentario de las asas capilares en el que se evidencia depósitos hialinos, asas de alambre, trombos hialinos. Con la tinción de Mason se aprecian depósitos fusinofílicos subendoteliales. Un glomérulo con esclerosis segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que
No hay ninguno que esté globalmente esclerosado, pero ya uno de ellos, ya una parte de toda la estructura del glomérulo ya está un poco esclerosada, ¿no? Entonces, ya también eso habla también de que no está completamente activo, ya tiene un poco de daño crónico la biopsia de esta paciente. Eso también es importante. Fíjense, túbulos con degeneración turbe. ¿Qué mensaje nos llevamos acá? Que si bien es cierto, lo que más nos interesa que afecta el lupus es el glomérulo, también puede afectar las estructuras cerca del glomérulo, como los túbulos o el intersticio. Fíjense, acá hay alteración a nivel de los túbulos y también infiltrado inflamatorio a nivel del intersticio, ¿sí? Y entonces, eso nos da cuenta, ¿correcto? Eso nos da cuenta. Ya. Esperen mientras que van pensando si es que hay alguna pregunta, voy buscando la parte de la inmunofluorescencia de esta misma biopsia. De esta misma biopsia vamos a ver qué nos dice la inmunofluorescencia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ver por acá. Entonces dejamos de compartir un momento y vamos con la segunda parte de nuestra biopsia. Ya lo cerramos. Y acá tenemos la misma biopsia. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Entonces listos. Estamos para compartir. Ya, muy bien. ¿Se ve otra vez la imagen? Vamos a Sí, ver. ¿Se ve doctor. o no se ve? Perfecto. Muy bien. Entonces, esta segunda parte es la inmunofluorescencia. Les decía, le añaden a la muestra, en este caso a la muestra de biopsia renal, le añaden reactivos, IgG, IgM, cadenas del complemento, para ver si brillan, si emiten fluorescencia. Fíjense, le aplicaron el reactivo a 7 glomérulos para lo que era IgG. De los 7 glomérulos que le aplicaron reactivo, los 7 brillaron, con depósitos granulares, con segmentos en asas capilares y en segmentos de mesangio y en trombos. Pero lo concreto es que la IgG brilla. IgM, IgA para esta paciente son negativos. Eso también es una peculiaridad que me olvidé decirles en la teoría. Si bien es cierto, lo típico es el full house, o sea, más de un tipo de anticuerpo, más de una parte del sistema inmune. Sin embargo, lo más característico del lupus es el depósito de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Eso también es importante, ¿sí? Alguna vez les pueden preguntar en sus exámenes. Ya, en este caso, para esta paciente es IgM negativo, IgA negativo, pero fíjense, también tiene depósitos de complementos. C3, C1Q del complemento, cuando le señales el reactivo a esos glomérulos, emiten fluorescencia. Y fíjense, bastante variable, una, dos cruces, de acuerdo al componente analizado, ¿sí? Pero ese es el tema, ¿no? Entonces, esas son las dos, digamos, las dos cosas mínimas que necesita o que se necesita aplicarle a una biopsia renal: la tinción y la inmunofluorescencia. ¿Sí? Son las dos técnicas que se le deben aplicar para hacer una correcta lectura de una muestra de biopsia renal. Y con eso ustedes tienen su estadio de nefritis lúpica y eso guía el tratamiento. No se olviden, les dije, ustedes tienen nefritis lúpicas estadio 1, estadio 2, no va a haber, digamos, un tratamiento inmunosupresor severo, agresivo, pero en las formas 3, 4, 5, sí, ya la cosa es más seria, ¿no? Y dentro de todas, la 4, ¿no? Que yo les preguntara en el examen cuál es la nefritis lúpica que tiene pronóstico más delicado, más reservado, de lejos es la nefritis lúpica estadio 4. ¿Correcto? Hasta ahí estamos, doctores. ¿Está claro hasta ahí? Esta parte de los ANAS, de los ENAS, de esto, un poco de esto de la biopsia del riñón, ¿está claro? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Sí, doctor. Algo que se pueda repetir. ¿Sí? Bien. Bien, doctores. Entonces ya para terminar vamos a
acabar un poco nuestra parte teórica, mencionando algunas cosas respecto al tratamiento, para ya terminar. Vamos entonces, otra vez compartimos nuestras diapos, y entonces vamos a pronóstico y tratamiento ya para terminar. Vamos entonces, compartimos por acá, esto lo cerramos, y vamos por acá. Ajá. Compartimos pantalla. Le puse ventana, creo. ¿Se ve la diapositiva, doctores? ¿O no? No, no. No, doctor. No veo la línea roja. Que no está. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Se ve? Bien. Entonces, doctores, ya hemos conversado algunas cosas respecto a lupus, esta imagen, para que no olviden, sí, lupus es una enfermedad. Acá todavía vemos una persona adulta mayor, pero habíamos dicho de que el lupus es más frecuente hacia la edad reproductiva, ¿no? 20 y 30 años. Entonces, lupus es una enfermedad que si no se trata es capaz de dejar en terapia de reemplazo renal a una paciente joven, ¿no? De 20 y tantos años. Entonces, de ahí la importancia de esta enfermedad, saber reconocerla, tratarla, ¿no? O para el caso de ustedes, saber derivarla, ¿no? En un momento oportuno para evitar justamente este tipo de escenarios. Bien, sin embargo, tienen que saber que el lupus, al igual que sucede con muchas enfermedades reumáticas, es una enfermedad que se da por brotes, ¿no? Periodos donde está más activa, periodos donde puede entrar de manera espontánea en baja actividad o en remisión, ¿no? Es una enfermedad que se da por brotes, entonces hay que tener mucho cuidado respecto al diagnóstico. A veces ustedes pueden tener una paciente con el antecedente de lupus, pero de repente cuando ustedes la evalúan no le encuentran mayor cosa clínica y dicen, de repente, tú dices, de repente esta paciente no le han diagnosticado bien, ¿no? No le han hecho bien su diagnóstico. No, tengan mucho cuidado con ese tipo de razonamientos porque de repente ustedes están viendo a la paciente en un periodo de remisión o de baja actividad, ¿no? No quiere decir que no tengan la enfermedad, no se olviden que es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, crónica que se da por brote. Bien. Eh, ¿Qué es lo que determina la mortalidad? De que definitivamente un paciente con lupus tiene mayor mortalidad que una persona de población general. Definitivamente es una enfermedad que tiene carga respecto a la morbilidad y mortalidad, pero ¿qué es lo que determina? Uno, habíamos hecho el riñón, ¿no? Definitivamente una paciente que ya va a terapia, reemplazo renal, ya tiene posibilidad de complicaciones derivadas de la insuficiencia renal, de la hemodiálisis, ya se empieza a complicar el asunto. Pero además de ello, ¿no? Y eso pasa con los lupus no renales, ¿no? También al ser pacientes que están inflamados crónicamente, ¿no? Son pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular. Y de hecho, y en esto sí se parecen las pacientes con lupus a la población general, la principal causa de mortalidad en lupus, ¿no? Si bien es cierto, está incluida la actividad de la enfermedad, las infecciones también, en realidad la causa más frecuente de mortalidad en el paciente con lupus es la misma que de la población general, que son los eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces, pero acá obviamente son acrecentados por ese estado de inflamación crónica en la que vive el paciente. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos un poco para evitar esto, retrasar esto, cómo mejoramos el pronóstico de las pacientes. Entonces, acá está el tratamiento y ustedes tienen que saber que el lupus, o sea, podríamos dar una clase completa del tratamiento del lupus porque es bastante extenso, ¿sí? O sea, lupus es una enfermedad que se tiene que tratar en función de que si la enfermedad es leve, moderada o severa. Hay cosas, por supuesto, que será para todos los pacientes. Protección solar, ya lo dijimos, vacunas. Que alguien me puede decir, doctor, ¿por qué vacunas? ¿Qué tiene que ver? Lamentablemente el sistema inmune, el sistema de defensa de una paciente o de un paciente con lupus no funciona bien, ¿no? Por lo tanto, tiene más predisposición a sufrir de infecciones. Por lo tanto, conviene que se vacune para que no esté expuesto a sufrir de infecciones, ¿no? Vacunas contra influenza, contra neumococo, tienen que ser parte del tratamiento de pacientes con lupus para todos los lupus, independientemente si es leve, moderado, severo.
el tema del ejercicio, olvídense, todo esto de ejercicio, no fumar, tener buena presión sanguínea, buen peso corporal, no tener alteraciones lipídicas, ¿no? Elevación del colesterol, triglicéridos, tener una buena glucosa, todo esto tiene que ver, ¿no? Y es para todos los pacientes por justo lo que comentábamos hace unos minutos. El paciente con lupus tiene más riesgo cardiovascular. Ya por su enfermedad tiene riesgo cardiovascular. Si suma todos estos aspectos adicionales, obviamente se está comprando todos los boletos para tener un evento cardiovascular, ¿no? Entonces, importante esta parte del tratamiento que es para todos. Les dice también, el paciente quizá va a necesitar antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, pero eso en el contexto de que además tenga lupus, tenga síndrome antifosfolípido, ¿no? Si ya han debido revisar en su clase de síndrome antifosfolípido, el tratamiento del SAF fundamentalmente es anticoagulación, ¿no? Bien, entonces pacientes que tengan lupus más SAF tendrán que recibir antiagregantes y anticoagulantes además. Bien, pero ya hablando específicamente de la terapia farmacológica, básicamente el medicamento que no debe faltar es hidroxicloroquina, ¿no? Sea que el paciente es leve, moderado, severo, hidroxicloroquina es el medicamento de elección, porque es el medicamento que ha demostrado disminuir la severidad de los brotes, que los brotes no sean muy frecuentes de la enfermedad, te protege el endotelio, baja la inflamación, o sea, es un inmunorregulador con muchas propiedades benéficas, hidroxicloroquina. ¿Tiene alguna contraindicación, doctor? Sí, puede generar algunas molestias abdominales y también, o lo principal que hay que recordar es que puede generar toxicidad retinal, ¿no? Así que eso es algo que hay que vigilar, sobre todo si el paciente tiene un uso extenso, ¿no? Durante muchos años usa hidroxicloroquina, es algo que tendría que preocuparnos, ¿sí? Luego, fíjense, con grado de evidencia A en color verde, ¿qué tiene que recibir el paciente con lupus? Corticoides. Nos guste o no nos guste, tiene que recibir, doctores, glucocorticoides, sea por vía oral, intramuscular, intravenosa, ¿no? Puede recibir hasta pulsos de metilprednisolona, pero eso es lo que ha demostrado disminuir la actividad de la enfermedad. Fíjense, porque fíjense, todo lo que está por debajo de acá, a excepción de repente ya del belimumab, pero en general el resto de inmunosupresores ya tienen grados de evidencia menores, ¿no? Respecto a los glucocorticoides, por eso que más se les conoce como medicamentos ahorradores del corticoide. O sea, como yo sé que no puedo utilizar a largo el glucocorticoide, largo tiempo, altas dosis por sus efectos adversos, entonces tengo que utilizar un medicamento que me ayude a que ya no sea tan dependiente del corticoide, que yo le pueda bajar el corticoide al paciente, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense, varias opciones: metotrexate, azatioprina, inhibidores de la calcineurina, micofenolato mofetilo, ciclofosfamida, rituximab. ¿Por cuál me voy a decantar? Depende, pues, doctor, depende del compromiso que tengas y de la severidad. Quizás si mi paciente solamente tiene dolor articular, pues me voy a limitar a darle de repente hidroxicloroquina y algunos antiinflamatorios. Si solo tiene artralgias, no tendría por qué darle más tratamiento porque probablemente tiene un compromiso leve, ¿sí? Pero de repente estoy viendo, qué sé yo, un paciente que tiene una anemia hemolítica autoinmune, un compromiso hematológico muy serio, puede poner en riesgo su vida, o una trombocitopenia severa, un paciente que me puede hacer un sangrado importante en cualquier momento. A ese paciente no lo voy a tratar pues con hidroxicloroquina, ¿no? Solo con hidroxicloroquina, diré, le tendré que dar hidroxicloroquina, glucocorticoides ya en viendo venosa, ¿no? Atacarlo agresivamente y darle su ahorrador de glucocorticoides, ¿sí? De igual manera, si es una nefritis lúpica estadio 4, pues no me va a alcanzar solo con hidroxicloroquina, no me va a alcanzar solo con metotrexate. Nefritis lúpica es sinónimo de compromiso severo de la enfermedad. Entonces tendría que ya darle micofenolato, ciclofosfamida. La verdad es que el rituximab, este biológico, está básicamente, digamos, limitado a los pacientes con enfermedad refractaria, ¿no? Usualmente cuando no responden a micofenolato, ciclofosfamida, ya se va a este biológico que es el rituximab. Para finalizar, ¿por qué me ayudaría el rituximab en lupus? Porque es una terapia depletora de células B, ¿no? O sea, yo le administro rituximab al paciente y eso depleta los linfocitos B. Entonces, si el paciente ya no tiene linfocitos B autorreactivos, ya no hay anticuerpos, ya no hay inmunocomplejos, es entendible que baje el proceso inflamatorio. ¿Correcto? Bien, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé, doctores, por favor, si es que hay alguna pregunta, alguna duda, por favor, que pueda aclarar. Como han visto, es un tema extenso, hay que estudiarlo poco a poco, ¿sí? Pero espero por lo menos haberlos orientado. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí,
Para el tratamiento, ¿existe algún protocolo o algo así que diga que haya que dar fármacos para la remisión o para mantener o para evitar los brotes? Claro, sino que les decía, eso es órgano por órgano, ¿no? Ya la verdad que es un tema más de especialidad, pero en realidad hay varias guías, varios protocolos, ¿no? Una de las más utilizadas es la ACR regular, la que les mostraba, que de hecho tiene una actualización más reciente, incluso que les pongo en la diapositiva. Pero hay también, por ejemplo, de repente al que no le gusta mucho el inglés, no es muy afín al inglés, por ejemplo, la guía mexicana también es muy buena, o la guía PANLAR, ¿no? La guía latinoamericana para el lupus. Pero, digamos, para que tengan una idea, esto, la verdad que ya no con fines de exámenes ni de complicarlos, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo más o menos se trata el lupus eritematoso sistémico, sobre todo un severo, ¿no? Digamos, una nefritis lúpica estadio 4, es como menciona su compañero Dorian, ¿no? El paciente tiene que pasar primero por una fase de inducción. ¿Qué quiere decir? Inducción a la remisión, es decir, yo lo voy a tratar al paciente rápidamente, agresivamente, para lograr el control de la enfermedad, ¿no? Que la enfermedad esté en remisión o en baja actividad. Ese es el objetivo en lupus, ¿sí? Actividad moderada, actividad severa no son objetivos aceptables, por lo menos a condiciones ideales, ¿no? Si tú tienes todos los medicamentos, todo el armamento terapéutico posible, lo que te dicen las guías es debe llevar a ese paciente a remisión o a baja actividad. O sea, el lupus es una enfermedad tratable. Si bien es cierto, hemos dicho es una enfermedad con morbi, mortalidad alta o riesgo cardiovascular y bla, 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 en realidad el lupus es una enfermedad tratable que, por lo menos desde que existen los glucocorticoides, ha mejorado, digamos, grandemente su pronóstico, ¿no? Pero ya, les decía. Entonces, la primera fase es la inducción a la remisión. Usualmente es de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, para el caso de ciclofosfamida o de micofenolato, en el caso de ciclofosfamida se administra de manera endovenosa cada mes, los primeros 6 meses al paciente, y entonces tú le haces una evaluación, ¿no? Lo vas evaluando constantemente, pero fundamental la evaluación que le haces al sexto mes, ¿no? Entonces ahí hay ciertos criterios que te dicen, ya, han pasado 6 meses de tratamiento, usted está haciendo la valoración al sexto mes y ya, han normalizado los análisis de sangre, el paciente ya no tiene molestias, todo eso. Entonces, si se cumple criterios el paciente de que ya está en remisión la enfermedad o en baja actividad, entonces tienes campo libre para pasar a la fase de mantenimiento. ¿Qué quiere decir fase de mantenimiento? Como el mismo nombre sugiere, es mantener lo que ya lograste en esos 6 primeros meses, que no se pierda esos 6 primeros meses. Entonces, ¿le voy a dar tratamiento inmunosupresor igual? Sí, pero se lo voy a dar a menores dosis. Ya no va a ser tan agresivo porque la enfermedad ya entró en remisión o baja actividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si era el caso que les ponía el ejemplo, yo le estaba dando ciclofosfamida cada mes al paciente los primeros 6 meses, en una fase de mantenimiento le puedo dar, por ejemplo, la ciclofosfamida cada 3 meses, ¿no? Hasta que complete 2, 3 años de tratamiento y eventualmente lo puedo retirar del tratamiento. Eso no quiere decir que esté curado, pero digamos, si a pesar de que ya terminó la fase del mantenimiento, el paciente sigue sin actividad clínica de la enfermedad, simplemente tengo que observarlo. Si se vuelve a activar, tendré que volver a tratarlo o a inducirlo, lo que sea, ¿no? Pero hasta eventualmente le puedo retirar el tratamiento si tiene muy buena respuesta, ¿sí? Entonces, esa es la famosa fase de inducción y la fase del mantenimiento. Es importantísima la fase de inducción, la evaluación de la fase de inducción, porque pónganse que yo le pongo ciclofosfamida los 6 primeros meses y al sexto mes mi paciente no mejora, no da indicios ni clínicos ni laboratoriales de mejoría. Entonces, eso se llama falla al tratamiento. ¿Podré ir a fase de mantenimiento? No puedo ir a fase de mantenimiento. ¿Qué voy a mantener? Lo que no he logrado, ¿sí? Tendré que cambiarle el tratamiento. Decir que fracasó ese primer tratamiento de los primeros 6 meses y cambiarle el tratamiento, ¿no? O sea, intentar nuevamente la inducción, ¿sí? Solo puedo yo pasar a fase de mantenimiento si es que he logrado la inducción en los 6 primeros meses. No solo con ciclofosfamida, ¿no? Por ejemplo, también con micofenolato. Usualmente el micofenolato para dosis de inducción se da 2 a 3 gramos, ¿no? Pero si a los 6 meses mi paciente está mejor, esa dosis de 2 3 gramos la puedo reducir, por ejemplo, a 1 gramo y medio, o sea, bajarle el tratamiento porque ya la enfermedad está más controlada, ¿no? Solamente le sigo dando el tratamiento para no perder lo que logré en la inducción, ¿no? Entonces, esas son las famosas fases de inducción y de mantenimiento, pero les vuelvo a repetir, eso ya la verdad que es un poco más de especialidad, ¿no? Yo usualmente reviso inclusive hasta cuestionarios del MIR, ¿no? Porque gracias al esfuerzo de todos los docentes tenemos muchos alumnos de internado, del pregrado, ¿no? Que están haciendo su especialidad en España, entonces
tengo la costumbre de revisar un poco sus cuestionarios, y no, les decía, les preguntan casos clínicos, típicos, particulares, ¿no? No, difícilmente les van a preguntar sobre inducción, mantenimiento, es realmente algo eso más de especialidad, ¿sí? Pero no está mal que aclaren sus dudas. ¿Está claro? ¿Está ahí, doctores? ¿Está claro? ¿O algo más en lo que pueda de repente aclarar un poco más? ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo- Doctor, ¿los Sí, AINES sirven en esta enfermedad? claro, por ¿O supuesto. se indican para algo? Sí, acuérdate que les decía, si yo tengo un paciente con lupus leve, ¿sí? De repente solamente tiene eritema malar y artralgias, puedo tratarlos de repente solamente con hidroxicloroquina y antiinflamatorios. Claro que me sirven como sintomáticos, ¿no? Por ejemplo, para el dolor articular, lupus, fíjense, no solamente da artralgias, puede dar también mialgias, o sea, dolor articular, dolor muscular. En eso son muy buenos, muy eficaces los antiinflamatorios, son parte del tratamiento, ¿no? Claro, no te los ponen ahí en la guía clásica porque, digamos, o por lo menos en el arsenal principal, porque se comportan como sintomáticos, ¿no? O sea, no son medicamentos modificadores de la enfermedad, pero por supuesto que son parte del tratamiento, sí, claro que sí, claro que sí. O sea, no es raro que el paciente con lupus tome antiinflamatorios, ¿no? No es raro porque la gran mayoría tienen artralgias, tienen dolor articular, entonces frecuentemente toman antiinflamatorios, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta más, doctores? ¿Algo más? Todavía nos quedan algunos minutos, entonces puedo seguir aclarando sus dudas. ¿Algo más? Bien, doctores, entonces nada, no se asusten, sepan los conceptos generales, lo que hemos mencionado, ¿sí? Eso es lo que para fines de su examen, pero lo que me interesa que conozcan de la idea. No se vayan mucho al detalle porque sí, les vuelvo a repetir, lupus es una enfermedad bastante compleja, tiene muchas aristas, pero sí por lo menos la idea general, ¿sí? Por lo menos la idea en general, espero que sí haya quedado clara. Bien, bien, doctores, compartan por favor la grabación con sus compañeros que no han podido asistir. Y ya, nos vemos. Estoy siempre presto a poder aclarar sus dudas. Cuídense. Chao, buen fin de semana. Descansen. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor. Gracias.